Amigos de YouTube? El día de hoy vamos a resolver el ejercicio número, creo que es el 6 de área bajo una curva del libro El Gran Bill. Antes de comenzar a resolver este ejercicio, les quiero comentar que estoy dando clases particulares al siguiente número 771-699-0528. Así también, como estoy apoyando en 3 exámenes. Si eres de otro país, basta con agregar el número 52 antes del número. Entonces, dicho lo anterior, vamos a continuar. Bueno, entonces tenemos nuestro plano cartesiano más o menos así. Ok, entonces hay que averiguar. Como tenemos aquí que y es igual a x al cuadrado más x más 1. Entonces, como ya sabemos que se trata de una parábola, queremos ver si corta en el eje de las x. Entonces, si suponiendo que cortara en el eje de las x, esta y se tiene que igualar a 0, porque en el eje de las x y siempre va a valer 0. O sea, de hecho, al y es igual a 0, es lo mismo decir el eje de las x, por eso esto se tiene que igualar a 0. Entonces tenemos que buscar dos números que multiplicados, bueno, tengo x y x, ¿no? Dos números que multiplicados me dan 1 y sumados me dan 1. Multiplicados, 1 por 1, 1. Pero si yo los sumo me dan 2. Si yo resto uno de estos me va a dar 0. Entonces vamos a tener que resolver esta ecuación cuadrática y a ver qué pasa. Entonces, para el método, si podemos usar esta de menos b más menos entre 4a, ¿no? La general. Nosotros vamos a ocupar el método de Poisson Law para resolver estas ecuaciones cuadráticas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sumar nuestras dos soluciones y multiplicarlas entre sí. Entonces, la suma, bueno, recordemos que tenemos esta estructura, ¿no? Tenemos a x al cuadrado más bx más c. Tenemos esta estructura. Entonces, la suma de estos va a ser b en su forma opuesta. O sea, si es más, es menos. Si hubiera sido menos, es más. Pero aquí como es más, lo voy a poner menos. Menos 1. Si no tiene nada, se entiende que es un número 1. Y el producto va a ser c, como está. Si es más, es más. Si es menos, es menos. Entonces, como es más, pues le dejo el más. Y luego hay que sacar el promedio. ¿El promedio cuál va a ser? ¿Cuánto te da la suma de todos? Pues está menos 1. Entre el número de todos, ¿quiénes son todos? 1 y 2. Ahora, x1, ¿a qué va a ser igual? ¿Y a qué va a ser igual x2? X1 va a ser igual al promedio más u. Y x2 va a ser el promedio menos u. Entonces, ya sabemos que el promedio es menos un medio. Entonces, menos un medio va a sumar y restar a la u. Entonces, ya tenemos quién es x1 y x2. Entonces voy a ocupar esto de acá, esta multiplicación. Entonces, menos un medio más u multiplica menos un medio. Multiplica menos un medio menos u. Y esto es igual a 1. Entonces, menos 1, esto es diferencia de cuadrados. Entonces, ocupando esto de a cuadrada menos b cuadrada, es a menos b por a más b. Entonces, yo de lo que tengo aquí, voy a pasar a lo que tengo acá. Entonces, tendría 1 por 1, 1. 2 por 2 es 4. Menos por menos es más. Y después menos b al cuadrado. ¿Quién es u al cuadrado? U, si yo lo al cuadrado se queda así. Esto es igual a 1. Entonces ahora menos u cuadrado que está restando pasa sumando al otro lado. Y este 1 que está sumando pasa restando al otro lado. Pero a mí me conviene poner este 1 expresado como 4 entre 4. Porque si yo lo expreso de esa manera, pues ya sé que como tiene el mismo denominador, se pasa automáticamente el denominador y solo se hace la suma de aquí arriba. 1 menos 4 es menos 3 cuartos. Entonces, menos 3 cuartos, esto es lo mismo a decir u cuadrado. Entonces, u cuadrada es igual a menos 3 cuartos. ¿Ya? Entonces, u va a ser. Entonces, si quiero cancelar esa raíz, voy a tener que sacarle la raíz a todo. Entonces diría que u es igual a la raíz de menos 3 sobre la raíz de 4 es 2, ¿no? Así, este ya sería nuestro valor de u. Pero
la raíz de un número negativo, esto lo voy a descomponer de la siguiente manera. Menos 1 por 3. Entonces, esto quedaría como raíz de 3 por raíz de 3 por raíz de menos 1. La raíz de menos 1 es lo mismo decir un número imaginario. Entonces tenemos raíz de 3 por i. Entonces como tenemos raíz de 3 por i, entonces esto es igual a la raíz de 3 por i entre 2. Entonces más raíz de 3 por i entre 2 y aquí sería menos raíz de 3 por i entre 2. Entonces, cuando en nuestra solución hay un número imaginario, eso quiere decir que la parábola no corta en el eje de las x. Entonces, si no corta en el eje de las x, ahora vamos a ver si corta en el eje de las y. Entonces, para saber si corta en el eje de las y, pues es más fácil. Porque nuestra función hay que f de x, donde salgan las x hay que ponerle el 0. Entonces, f de 0 es igual a 0 al cuadrado más 0 más 1. Esto te da 1. Entonces sería 0 en x, 1 en y. Entonces la parábola corta aquí. Si este es el punto número 1, aquí corta en el eje de las y. Ok, entonces ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, una vez que tenemos eso, vamos a seguir graficando esta parábola. Entonces vamos a sacar su vértice. Entonces para sacar el vértice recordemos que la fórmula del vértice en x, el punto en x, es igual a menos b sobre 2a. Entonces menos b, ¿quién es b? Pues es 1. Si no tienes, tiene que es 1. Entre 2 por a. ¿Quién es a? Pues es 1. Como no tiene a, tiene que es 1. Entonces, menos 1 sobre 2. Entonces menos 1 medio es el punto en x. Entonces ahora quiero saber cuál es el punto en y. Entonces en la función f de x, o sea, en donde salen las x, le voy a poner menos 1 medio. F de x, f de menos 1 medio es igual a x al cuadrado, que sería menos 1 medio al cuadrado más 1 medio más 1. Entonces f de menos 1 medio es lo mismo decir menos por menos es más. 1 por 1 es 1, 2 por 2 es 4. Con eso elimino el cuadrado. Ahora aquí me falta el menos. Aquí es menos 1 medio. Más por menos es menos 1 medio más 1. El 1 en lugar de ponerlo así lo voy a poner como 2 sobre 2. Porque así me conviene porque me facilita hacer la operación entre estas dos fracciones. Porque tienen el mismo denominador. Entonces f de menos 1 medio es igual a 1 cuarto más 1 medio. Entonces esto es igual a 4 por 2 es 8. 8 entre 4 es 2. Por lo de arriba sigue siendo 2. Más 8 entre 2 es 4. Por lo de arriba sigue siendo 4. Entonces me queda 6 octavos, que es lo mismo a decir 3 por 2 entre 8. Pero 8 es lo mismo a decir 2 por 4. Entonces este se cancela con este y te queda 3 cuartos. Te queda 3 cuartos. Entonces, voy a hacer la operación aquí en la calculadora. 3 entre 4 me da 0.75. Entonces las coordenadas del vértice son en x menos 1 medio, o que sería lo mismo decir menos 0.5. En y sería 0.75. Entonces ya, el vértice, si aquí está el 1, el menos 1, el menos 0.5 está acá. Aquí está el menos 1 medio. Bueno, este 1 lo voy a poner más para arriba. Ponle aquí, o sea, si este es el 1 y pon tú que aquí está el 2, el 0.75 está aquí más o menos, antes de llegar al 1. Entonces, este sería como que este es el vértice.
Entonces este es el vértice. A ver, lo voy a poner. Entonces abre para arriba la parábola. Más o menos así abre la parábola. Entonces si este es 1, 2, este es 3, ¿no? Entonces quiere el autor que saquemos el área bajo una curva que se encuentra desde 2 hasta 3. Entonces el autor quiere que saquemos esto, toda esta región. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces esto ya lo vamos a borrar. Y lo vamos a cambiar por entonces que el área es igual a la del límite superior, al inferior, que en el superior es 3, el inferior es 2 de la función, que sería x al cuadrado más x más 1. Por dx. Entonces ahorita lo que voy a hacer es solamente resolver la integral, y ya cuando resuelva la integral ahora sí evalúo los límites. Entonces aquí tendría la integral de x al cuadrado por dx más la integral de x por dx más la integral de dx. Entonces x al cuadrado por dx sería x cúbica entre 3 más x al cuadrado sobre 2 más x. O sea, aquí ocupé, en estas dos integrales ocupé la integral de u a la n por du, que esto es igual a u a la n más 1 entre n más 1. Y aquí ocupé la fórmula de la integral de du es igual a la variable, ¿no? Entonces esta es el resultado de la integral. Entonces esto lo voy a borrar y lo voy a cambiar por su equivalencia, que es esto de acá. Ahora voy a decir, bueno, donde sale la x la voy a borrar y la voy a cambiar por paréntesis entre 2 más paréntesis. Entonces voy a restar a lo siguiente. Entonces en la izquierda siempre tiene que ir el superior, que en este caso es 3, y en la derecha tiene que ir el inferior, que es este. Entonces vamos a hacer, voy a sacar la calculadora. Sí, porque es que si no, sí me va a tardar, la verdad. Va a tardar mucho. Entonces, aguántenme nada más 10 segundos. No me tardo, no me tardo. Entonces, eso nos tiene que dar. A ver. Eso nos tiene que dar 59 entre 6. Entonces el área es igual a 59 entre 6. Ok, entonces aquí la solución es 9 enteros 5 sextos. Es la solución que nos da el Granville. Porque, o sea, 9 por 6 es 54. Más 5, 55, 18, 59 sextos. Entonces es lo mismo. O sea, este resultado que acabamos de obtener y esta fracción es lo mismo. Entonces, como puedes observar, llegamos al resultado del libro del Granville. Espero que te haya servido. Dale like, compártelo con tus amigos. Puedes donar celdas, Oxo, PayPal, mucho mejor. Y bueno, eso sería todo y nos vemos en el siguiente video.